Muy buenos días, queridos hermanos, que la gracia, que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene hoy tu corazón. Te doy la bienvenida a este tiempo de alimento matutino donde juntos podemos acercarnos al Señor a través de la reflexión de su palabra. Acompáñeme del peso de la culpa al gozo del perdón. El Salmo 32, versículo 1 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este es un salmo de David, hermanos. Y David comienza su salmo con una declaración poderosa. Dice bienaventurado, o sea, dichoso, feliz o plenamente bendecido. Es interesante, hermanos, notar que en este pasaje bíblico no se nos dice que es bienaventurado el que nunca falló, sino bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y eso nos coloca a todos en el mismo punto de partida, porque todos hemos pecado delante de Dios. Todos necesitamos de la gracia, todos necesitamos de la misericordia. Romanos 3:23 lo confirma cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el evangelio no termina ahí, porque el mismo apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 4, versos 7 y 8, citando precisamente el Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Es decir, que en el Nuevo Testamento se nos dice que este salmo no es solo para la experiencia de David, es una experiencia para el creyente, aquel que ha sido justificado por la gracia del Señor a través de la fe en Cristo Jesús. Pero más adelante, hermanos, en ese mismo salmo, David dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano. Me volvió mi verdor en sequedales de verano. Versículo 3 y versículo 4. Y es aquí donde David, hermanos, nos abre su corazón. Y él nos muestra, hermano, que el pecado oculto no es silencioso por dentro. Aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo perciba, muchas veces el alma lo siente, lo resiente. Y la conciencia, hermanos, también lo siente. El espíritu también lo siente. Y David habla, hermanos, de huesos envejecidos, de un gemir constante, de la mano de Dios pesando sobre él. Habla de un sequedal espiritual. Y no estaba, hermanos, disfrutando él del pecado, evidentemente. Estaba siendo consumido por el pecado, consumido por él. Y es aquí donde vemos, hermanos, el contraste entre Saúl y David, que ya les he mencionado en otras ocasiones. En 1 Samuel capítulo 15, hermanos, Dios le ordena a Saúl la destrucción completa de Amalek. Era un mandato claro de Dios, sin ambigüedades, sin ningún doblez, muy fácil de entender. Pero Saúl, hermanos, perdona al rey Agag y guarda lo mejor del ganado. Y cuando el profeta Samuel lo confronta, Saúl le dice en 1 Samuel 15:13: yo he cumplido la palabra de Jehová. Hermano, qué fuerte es eso. Porque alguien puede estar plenamente convencido de que obedeció cuando claramente desobedeció. Y Samuel le responde: ¿qué valido de ovejas y bramido de vaca es ese que oigo con mis oídos? Hermanos, la evidencia gritaba. Entonces Saúl cambia la argumentación y le dice: no, es que el pueblo lo hizo. Era para el sacrificio, era con una buena intención. Y eso, hermanos, es encubrir. Eso es maquillar la obediencia con un lenguaje religioso. Y finalmente dice: he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Hermano, y es ahí, hermano, el corazón del problema. Él no estaba quebrantado por haber ofendido a Dios, por haber desobedecido a la voz del Señor. Él estaba preocupado por su imagen. Pero cuando nosotros hacemos el contraste y vemos a David, quien también cayó gravemente, ahí en el 2 de Samuel, en el capítulo 11, hermano, se registra el pecado de David con Betsabé y la muerte de Urías. Eso no fue un error pequeño, hermano. Pero cuando el profeta Natán lo confronta: pequé contra Jehová, he pecado contra Jehová. Hermanos, David responde, hermanos, de una manera directa, sin excusas, sin culpar a nadie, sin justificar. En el Salmo 51 lo declara: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Observe la diferencia, hermano. Saúl dijo el pueblo, David dijo mi pecado. Hermano, Saúl trató de conservar su reino,
de conservar su imagen, pero David buscó restaurar su comunión con Dios. Saúl evidentemente perdió el reino, pero David fue restaurado por la gracia de Dios. Hay un proverbio, hermanos, que dice así, el 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, encubrir es esconder, es justificar, es tratar de minimizar, es compararse, hermanos, con otro para poderse sentir mejor. Pero el pecado, hermano, encubierto, la Escritura nos dice que produce, hermanos, la fragilidad espiritual, la pérdida del gozo. Produce, hermanos, insensibilidad, hermanos. Produce una hipocresía. Oraciones, hermanos, sin contestar, sin libertad. Y tal vez hoy alguien se encuentre de esa manera. Quizás alguien sirve en la iglesia. Quizás alguien canta o asiste fielmente, pero por dentro ahí se queda. Y Dios, hermano, en su misericordia, está usando hoy esta reflexión de este Salmo 32 para decirle: hermano, hermana, hijo, hija, no tienes que seguir cargando con eso. La mano de Dios que en David, hermanos, se sintió pesada. Pero aunque se sintió pesada para David, hermanos, no era para destruirlo. Era para confrontarlo, era para atraerlo, hermanos, al arrepentimiento, como dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. No así, hermanos, no así a los que no son hijos, a los bastardos, de tal manera que la incomodidad, hermanos, que el creyente pueda tener a causa del pecado es un llamado de la gracia del Señor para restauración, para el regreso, para levantarlo. De tal manera que así como David continúa diciendo en el Salmo 32, en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Hermano, qué hermoso es ese contraste. Dice que mientras él cayó, el resultado fue la sequedad. Pero cuando él confesó, dice, cuando yo confesé, el resultado fue el perdón. Hermano, no dice que David tardó semanas en responder al llamado del Señor. No dice que hubo un proceso de negación como el de Saúl justificándose. Dice, tú me perdonaste. Y en 1 Juan 1:9 nosotros encontramos la confirmación de eso que dice David. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel, hermano, sí, justo, fiel porque Él cumple sus promesas. Y es justo porque Cristo, hermano, ya pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestra maldad. No somos, hermanos, perdonados porque el pecado no sea grave, hermanos. Somos perdonados porque la sangre de Cristo es suficiente para poder aplacar, hermanos, la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Permíteme, hermanos, hablarle de manera pastoral. Tal vez el pecado no sea escandaloso, pero tal vez el pecado puede ser constante, hermanos, como la falta del perdón, como el orgullo silencioso, hermanos, como la amargura y discusiones, hermanos, en el matrimonio, como una doble vida, hermanos, como una envidia quizás disfrazada de crítica o una desobediencia en privado. Entonces el peligro, hermanos, no solo es caer, el peligro es acostumbrarse a un estilo de vida que desagrada, hermanos, lo que Dios ha revelado en la Escritura para sus hijos. Pero cuando el pecado, hermanos, ya no produce incomodidad, el corazón comienza a endurecerse, y el Salmo 139, 23 y 24 debería de ser para nosotros una oración diaria. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y veis si hay en mí camino de perversidad. Hermano, la verdadera madurez cristiana no es aparentar perfección, es vivir en arrepentimiento continuo. Volvemos nuevamente al inicio. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hermano, qué felicidad, hermanos, qué felicidad bíblica encuentra el cristiano al darnos cuenta, hermanos, que no estamos ausentes del pecado, no estamos ausentes de
de la presencia del perdón, hermanos. David termina ese salmo diciendo: alegraos en Jehová y gozaos, justos, hermanos. El gozo, hermanos, el regreso cuando él confesó todo lo que había pasado, lo que había ocurrido en su vida, todo lo que lo estaba, hermano, atormentando por haber silenciado ese tiempo, de querer, hermanos, tratar de simular lo que estaba cargando en su interior. Hermano, no tienes que vivir con esa carga. No tienes que seguir justificándote, no tienes que seguir escondiéndote. Cristo pagó la culpa en la cruz del Calvario. Isaías 1:18 dice que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hermano, hermana, hoy no endurezca su corazón. No como Saúl, defendiendo la imagen, sino como David, hermano, defendiendo la comunión con Dios. Si hay algo que necesita confesar, hágalo hoy. Si hay algo que necesita abandonar, hágalo hoy. Si necesita restaurar algo, hoy es el momento para comenzar. Y la bienaventuranza, hermanos, no está en encubrir, está en confesar, está en recibir esa misericordia de Dios. Acompáñame en oración. Amado Dios y Padre Celestial, en este precioso día, venimos delante de ti dándote gloria y honra, Señor, porque nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos, de poder reflexionar un poco en tu palabra, Señor, de poder mirarnos en el espejo de tu palabra, Señor, que muestra nuestra condición, Señor. Venimos delante de ti, Señor, con humildad, reconociendo que muchas veces hemos tratado de justificar lo que tú llamas pecado, Señor. Perdónanos por encubrir lo que debemos de confesar. Danos un corazón, Señor, sensible, quebrantado, un corazón como el de David, Señor, un corazón que entendía sus errores, que creció en la madurez espiritual, Señor, al darse cuenta, Dios mío, de que tú ves todas las cosas. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Restaura, Señor, el gozo, renueva, Señor, esa comunión contigo, Señor, cada día. Protege a mis hermanos que van a sus trabajos, los niños que van a las escuelas, Señor. Padre Santo, los que quedan en los hogares, mi Dios amado, todos aquellos que escuchan este devocional, que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Que caminemos hoy en la luz, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús es mi clamor. Amén y amén. Queridos hermanos, si esta palabra ha hablado a tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que todavía hay perdón en Cristo Jesús. Y recuerda que bienaventurado no es aparentar santidad, sino el que vive el arrepentimiento y la fe delante de Dios. Que el Señor nos fortalezca con su palabra y nos conceda vivir hoy para su gloria. Nos encontramos en otra entrega, si el Señor así lo permite, en Alimento Matutino.